Hola a todos, soy David Álvarez y soy profesor de biología en la University of Nevada, Reno, y este es el primer vídeo que hago para YouTube. Y en este vídeo os quiero explicar los diferentes pasos que uno tendría que seguir o tiene que seguir para ser profesor en la universidad. Para cada uno de estos pasos os voy a dar algunos consejos y os voy a explicar un poco cómo lo hice yo. El objetivo de este vídeo es orientar a quien quiera seguir este camino o simplemente informar, ¿no? Sobre todo tengo en mente a estudiantes de carrera o estudiantes de máster o de doctorado que quieran conocer mejor cómo funciona el proceso. Sobre todo quiero aclarar que lo que voy a explicar aplica a mi trayectoria y que puede ser un poco diferente, depende de la especialidad, depende del país en el que vivas o en el que quieras ser profesor. Yo soy español y viví en España hasta los 27 años, allí hice mi carrera y mi doctorado y luego estuve haciendo un postdoc en Irlanda y otro en Valencia y después empecé como profesor aquí en Estados Unidos. También puede haber diferencias, depende de la disciplina. No es lo mismo a lo mejor para biología que para historia, ¿de acuerdo? Entonces, aclarar que los consejos que voy a dar sobre todo aplican a un profesor de biología en Estados Unidos. El primer paso es ir a la universidad y obtener un título de grado, una carrera universitaria. Esto normalmente va a llevar 4 años, a veces más, dependiendo del título en concreto y de la universidad o el país en concreto en el que lo estudiéis. Os aconsejo, por supuesto, que estudiéis mucho, que aprendáis mucho y que disfrutéis mucho y que escojáis algo que realmente os guste. Os aconsejo también, es muy importante que obtengáis las mejores cualificaciones posibles, que os sea posible, las mejores notas que decimos en España, porque el siguiente paso para ser profesor universitario va a ser hacer un doctorado o bien hacer un máster y después un doctorado. Y para acceder a un máster y sobre todo a un doctorado es muy importante tener buenas notas. Ya no solamente estamos hablando de acceder a un doctorado, estamos hablando de acceder al doctorado que tú quieres y estamos hablando de, idealmente, es muy importante obtener una beca para poder hacer ese doctorado. Tanto para ser aceptado en un programa como para obtener una beca, una de las cosas más importantes que miran es tus notas, qué desempeño has mostrado a lo largo de tu carrera. Y además, si tú quieres hacer el doctorado en un determinado laboratorio, para que el profesor, digamos, se interese en ti como estudiante, una de las cosas que va a mirar, lo primero o casi lo primero que va a mirar va a ser qué notas has obtenido durante la carrera. Así que muy importante que eso lo tengas en mente desde el principio. El segundo consejo que os doy es que empecéis a hacer investigación lo antes posible. No hace falta que os esperéis a el máster o el doctorado para empezar a hacer investigación. Podéis empezar a hacer investigación durante la carrera. En la mayoría de universidades, los profesores, además de dar clases en la universidad, también nos dedicamos a la investigación. Por ejemplo, en un departamento de biología típico va a haber diferentes laboratorios de investigación, cada uno de ellos dirigido por uno o más profesores. Y los estudiantes de grado pueden solicitar a los profesores, se pueden ofrecer para trabajar en esos laboratorios. A veces va a ser cobrando, pero muchas veces va a ser de forma voluntaria, en el caso de un departamento de biología.
Eso va a depender del país, de la universidad, de muchas cosas, ¿no? Pero que sepáis que es normal, común, en muchos sitios que los estudiantes, digamos, en esa fase están eh, trabajando o colaborando en esa investigación de forma voluntaria. Os digo esto de hacer investigación lo antes posible, empezar a hacer investigación lo antes posible, porque también es una de las cosas que se valora en el currículum de un estudiante que aplica o postula para un programa de doctorado. El tener experiencia siempre se valora de forma positiva. Además, la experiencia, el haber participado en investigación, os va a dar una idea de cómo es la investigación, de si os gusta o no, de si os gusta un campo más que el otro. A lo mejor empezáis en un campo, pero os dais cuenta de que preferís otro. Entonces, todo esto es algo que os va a ayudar a vosotros y va a ayudar a vuestro currículum. Cualquier experiencia es buena, pero lo ideal, que no es que pase, no creo que pase mucho entre cuando uno es estudiante de grado, pero puede pasar, es que lleguéis a ser coautores de algún trabajo de investigación. Me refiero a artículos científicos, a papers. Para los científicos es muy importante publicar artículos de investigación, y si vosotros formáis parte de alguno de esos artículos como resultado de vuestra investigación, eso va a ser muy, muy bueno para vuestro currículum. Aunque ya os digo, muchas veces los estudiantes de carrera depende, digamos, de cuánto se hayan involucrado en el proyecto, cuánto hayan contribuido a un proyecto. A veces no contribuyen lo suficiente como para llegar a ser coautores de los mismos, y otras veces sí. Eso depende de cuántas ganas le pongáis cuando estáis en ese laboratorio de investigación, eh, colaborando con ellos, y de si tus resultados al final son buenos o no para ser publicados, y también va a depender del laboratorio y del profesor en cuestión. Pero si pudieseis publicar artículos de investigación, cuanto antes lo hagáis, mejor, porque es una cosa que siempre se valora en el currículum y os puede ayudar muchísimo a acceder al doctorado que queréis y a obtener la beca que queréis. ¿Cómo hice yo este primer paso? Yo soy de Barcelona y estudié en la Universidad de Barcelona, estudié la licenciatura en biología. La licenciatura en biología es un título que se ha reconvertido hace unos años en el grado en biología, y porque hace unos años en España estudiábamos licenciaturas, no grados, son unos títulos que aparecieron después con el plan de Bolonia, y durante mi carrera yo ya empecé a colaborar como voluntario en laboratorios de investigación. Una de las cosas que hice fue, uno de los veranos, ofrecerme como voluntario para trabajar en un laboratorio de microbiología, donde hacía extracciones de diferentes muestras. Y posteriormente, en el verano, entre el penúltimo año y el último año de carrera, también empecé a trabajar en el departamento de genética como voluntario, en el laboratorio en el que al final terminaría haciendo mi tesis doctoral. Y ya empecé un proyecto más o menos propio, por supuesto bajo la supervisión de mis profesores que me dirigían en todo momento. Tuve la suerte, además, de en el último año de carrera obtener una beca del ministerio, que era una beca para que se otorgaba a estudiantes de último año de carrera para que pudiesen hacer investigación en un laboratorio. El segundo paso, como ya probablemente os imaginéis, es la obtención del título de doctor. Lo que pasa es que a veces, para obtener el título de doctor, para poder acceder al programa de doctorado, uno tiene que hacer un máster antes. Eso depende mucho del país. Por ejemplo, en España, cuando yo estudiaba, se accedía directamente desde la licenciatura hasta el doctorado.
pero ahora, como el grado tiene menos créditos de los que tenía la licenciatura, uno tiene que hacer un máster para poder acceder al doctorado. En otros países, como os digo, no es un requisito tener un máster para acceder al doctorado, pero algunos estudiantes deciden hacerlo por diferentes motivos, porque a lo mejor todavía no se sienten preparados para hacer un doctorado que es mucho más largo, o porque no tienen el currículum todavía para acceder al doctorado o al programa de doctorado que ellos quieren. Es decir, que hay muchas personas que primero hacen un máster y luego un doctorado, aunque no necesariamente es un requisito. Durante este periodo de formación, el estudiante desarrolla una investigación bajo la supervisión de un director de tesis. En mi caso, tuve 2 directores de tesis. Este director de tesis tiene que ser doctor y muchas veces normalmente va a ser profesor de la universidad en la que estudias el doctorado, o a veces puede ser un investigador en un centro de investigación que tenga, digamos, un convenio con la universidad, porque los centros de investigación no pueden otorgar títulos como un doctorado, ¿no? Pero en cualquier caso, el director de la tesis, la persona que te dirige, tiene que ser doctor y normalmente va a ser una persona que se dedica a la investigación en mayor o menor grado. ¿Qué consejos doy en este segundo paso? Que hagáis todo lo posible para que vuestra investigación se publique en forma de artículos científicos o de otra índole, pero especializada. Es decir, si sois historiadores, que se publiquen revistas específicas de investigación en historia, y si sois biólogos, pues de biología, ¿no? De vuestro campo específico. Es muy importante, como os digo, porque en el currículum de un investigador los artículos de investigación son una cosa vital. Os va a ser de muchísima utilidad para acceder luego a puestos de trabajo en los pasos posteriores. Los artículos de investigación, cuantos más publiquéis, mejor, y también es muy importante que sean de elevada calidad. Estos artículos es mejor si los puedes publicar en revistas de alto prestigio. Las revistas científicas no todas tienen el mismo prestigio. Las hay más prestigiosas y las hay menos prestigiosas. Y ese prestigio se conoce normalmente hablando con expertos en el tema. Es una cosa muy marcada por cada disciplina, ¿no? En cada disciplina hay ciertas revistas que son consideradas las más importantes y otras que menos y otras que aún menos y así. Un factor a tener en cuenta, no os digo que sea el único, pero es un factor a tener en cuenta, es el índice de impacto de la revista. El índice de impacto es el número de veces que los artículos que se publican en esa revista son citados por otros artículos en los 2 años posteriores a su publicación. Y es la media, ¿no? Es decir, si una revista ha publicado en un momento dado 100 artículos, pues en los 2 años siguientes a su publicación se cuentan cuántas veces esos artículos han sido citados y se hace la media. Esta es una métrica que no es perfecta, que tiene muchas críticas, pero es una métrica a tener en cuenta porque dependiendo del índice de impacto, tu artículo va a tener más peso o menos en tu currículum. O sea que es una cosa que no lo es todo, pero es una cosa a tener en cuenta. El tercer paso es hacer lo que se denomina un postdoc, una formación postdoctoral. Eso no es necesario siempre, eso depende de la disciplina y del país, pero ciertamente en el caso de la biología y en el caso de España o de Estados Unidos necesitas casi siempre una formación postdoctoral, porque normalmente la persona que termina su doctorado normalmente todavía no tiene un currículum lo suficientemente competitivo para acceder a una plaza de profesor en la universidad. Entonces tiene que seguir haciendo investigación y seguir publicando artículos científicos, entre otras cosas, para
poder ir mejorando su currículum y acumulando méritos para en el futuro poder obtener una plaza en la universidad. Durante este periodo, el investigador, ya no estamos hablando de un alumno porque no son estudios, sino que es un trabajo, se integra en un laboratorio y desarrolla investigación bajo la dirección, nuevamente, de un investigador más asentado. Muchas veces un profesor de universidad o un investigador en un centro de investigación. ¿Qué os aconsejo en este periodo? Que sigáis publicando lo más que podáis y en las mejores revistas que podáis. Pero también hay otras características, otras cosas que os pueden ayudar a redondear vuestro currículum. Por ejemplo, hacer clases, dar clases en la universidad, ya sea unas pocas clases o una asignatura completa. Es algo que puede ayudar a vuestro currículum cuando en el futuro queráis ser profesores. Cuando queráis ser profesores, muchas veces se va a tener en cuenta, depende de la disciplina y de la universidad y de la plaza en concreto, pero la investigación acostumbra a ser muy importante, pero también las clases, el tener experiencia docente puede ser muy importante. Eso ya va a depender de la plaza. En el campo de la biología, normalmente la investigación es súper importante, pero la docencia también. Otra cosa que os puede ayudar es obtener financiación, obtener lo que llamamos grants, proyectos de investigación, es decir, dinero de entidades, muchas veces públicas, pero no siempre, que dan dinero para que se pueda hacer investigación. Si el postdoc consigue estas ayudas económicas, esto siempre es algo que se ve bien en el currículum. Sobre todo estoy hablando de nuevo del currículum de un científico. ¿Cómo hice yo esa tercera etapa de formación? Unos meses antes de terminar mi tesis doctoral me puse a buscar trabajo y encontré uno en Irlanda, en un campo parecido al mío, era evolución y era genómica y era bioinformática, pero el tema de investigación era diferente. El contrato era para trabajar en la Maynooth University durante 2 años y el dinero venía de un proyecto que había recibido un profesor de allí y ese profesor me contrató para trabajar allí en su laboratorio y hacer investigación bajo su dirección, bajo su supervisión. Esto me permitió seguir aprendiendo cosas, seguir publicando artículos y seguir mejorando mi currículum. Durante mi periodo en Irlanda, también solicité una beca, ya en previsión de cuando se me terminasen esos 2 años en Irlanda, pedí una beca para poder hacer un segundo postdoc en Valencia. En este caso fue en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad Politécnica de Valencia, donde también me incorporé en el laboratorio de un investigador y pude continuar aprendiendo y desarrollando investigación bajo la supervisión de este investigador. Durante este proceso, durante esta etapa postdoctoral, que en mi caso duró entre los 2 postdocs, estamos hablando de unos 4 años o 4 años y medio, también fui dando clases. Se me presentaron varias oportunidades para dar clase. Por ejemplo, en Irlanda tuve la suerte de que, o las circunstancias de que mi profesor, el profesor que era mi director, se iba a ir de sabático y necesitaban a alguien para dar una de sus clases y yo pude dar esa asignatura. Y en Valencia también di algunas clases de una asignatura de un máster. Y el cuarto paso, por supuesto, es una vez tu currículum ya es competitivo para ser profesor, pues solicitar ese tipo de trabajo. En mi caso, este trabajo lo encontré en esta lista de correo de la que os he hablado, especializada en biología evolutiva, y me entrevistaron primero por Skype y luego en persona y me ofrecieron el trabajo.
¿En qué consiste mi trabajo? Sobre todo, o sea, las partes más importantes son la investigación y la docencia y en menor medida lo que llamamos el servicio. Ayudar a tu universidad, a tu departamento, a la comunidad de diferentes formas. Por ejemplo, mediante haciendo determinadas tareas administrativas, estar en determinados comités, esto ayuda a la universidad, o hacer divulgación científica, outreach, como por ejemplo este vídeo, para ayudar a la comunidad, entre otras cosas. No siempre todos los trabajos de profesor tienen ese componente tan importante de investigación. A veces ese componente es más pequeño y a veces incluso en algunas universidades o departamentos no existe. Y en algunos perfiles no existe. Hay profesores que se dedican mayoritariamente a dar clases. Entonces, en este caso, la parte de la investigación no es tan importante en tu currículum. Y hasta aquí mi primer vídeo. Espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntármela en los comentarios o podéis escribirme. Os voy a dejar mi email en la caja de descripción. Y nada, supongo que iré haciendo más vídeos sobre otros temas, sobre todo si me decís de otros temas que os pueden interesar. Hasta luego.